Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva inauguración de este ciclo un ciclo de pensamiento del Museo Andaluz de la Educación, el MAE se mueve. Son ya 9 ediciones y la verdad que estamos muy contentos con cómo empezamos en plena pandemia y donde hemos llegado. La verdad que he visto el nivel de los ponentes y hoy no es ninguna excepción. En la línea que tenemos, y tenemos un ponente excepcional como es Joan Subirat, al que le doy la bienvenida. Las gracias por estar hoy aquí en Alhaurín de la Torre, porque es una persona que tiene una agenda bastante ocupada y bueno, tengo que decirle que la verdad que es una auténtica alegría que pueda estar aquí. Soy un ferviente seguidor especialmente de sus artículos y de sus libros, evidentemente, desde hace ya muchos años en las páginas del País, porque es una persona que viene evidentemente, como catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, en ciencias políticas, y cómo desde ahí, de una forma yo creo que bastante generosa, pues da el paso a ocupar también cargos políticos de responsabilidad. En concreto fue teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y fue también, hasta hace muy poco, ministro de Universidades. Es decir, que una persona que conoce la política a nivel local y también a las altas esferas. Y le digo que eso es una alegría, que personas de su talla intelectual pues decidan dar el paso de poder aportar pues lo que lleva mucho tiempo, diríamos, reflejando en esos escritos, en sus obras. Y es que una persona que siempre habla, y es muy interesante, habla de lo común, de lo que nos pertenece a todos, y habla especialmente también de la gestión pública. Y este es un libro, una entrevista, le oí decir que más que un ensayo, que pueden adquirirlo gracias a la librería, Más que Papel, que están ahí. Le doy las gracias porque siempre están con el MAE y con la Biblioteca Pública Municipal. Este es un libro que más que un ensayo, dice que es un manifiesto, un libro pequeñito que se lee, bueno, él decía que se leía en un día, pero hay que echarle algo más, porque te deja ahí muchísimas cuestiones que hay que analizar y que conviene reflexionar. Y es un libro que se publicó hace poco, La brecha entre saber y hacer, democracias más fuertes con políticas más efectivas. Bueno, donde nos viene prácticamente a decir, ¿no?, que hoy en día, con todos los conocimientos que hay, especialmente en ciencia, y visto el panorama del mundo, los problemas como la crisis climática, la brecha, las desigualdades que existen también en el mundo, etcétera, etcétera, la polarización, la fake news, es decir, una serie de problemas que amenazan realmente a la democracia, aunque no nos demos cuenta o algunas veces no nos queramos dar cuenta, amenazan a la democracia. Cómo no somos capaces realmente muchas veces, desde las distintas esferas políticas a todos los niveles, cómo no somos capaces de emprender y de poder aplicar ese saber realmente a las cuestiones cotidianas de lo que realmente le interesa a los ciudadanos. No sé si lo he dicho bien. Muy bien. Estoy de acuerdo. Es la teoría principal de esta obra. Y nosotros ponemos un foco importante en esas relaciones entre los ciudadanos, entre las instituciones y entre el conocimiento también, por supuesto, y es de la filosofía. Cristina, a la que le doy la bienvenida de nuevo, porque ella es de la casa y le estoy muy agradecido por el trabajo que hace. Y ella nos sugería, para este ciclo que comprende 2 conferencias, esta y la del mes de mayo,
otra persona excepcional como es Cristina Monge. Y después volveremos en el otoño, en octubre y noviembre, con 2 nuevas conferencias. Nos proponía, pues, estamos en un momento, como yo digo, complicado. Y el papel de la filosofía, es lo que queríamos poner hoy de manifiesto, el papel de la filosofía, la necesidad de la filosofía en este mundo actual. La importancia de la filosofía para hacer un mundo mejor, que nos permita reflexionar, y la verdad que yo creo que es un tema muy interesante y bueno, deseando ya de oír a Joan Subirá y por supuesto a Cristina, y darle las gracias, y por supuesto se puede abrir cualquier turno de debate, cualquier pregunta que queráis plantearle a Joan Subirá, pues encantado. Y no vamos a estar aquí hasta las 11 de la noche, que tienes que coger el avión, pero prometemos terminar en buena hora. Muy bien. El aeropuerto está a 10 minutos. Vale, vale. Ya he visto los aviones. Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias de verdad y te damos un fuerte aplauso. Muchas. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición del ciclo de pensamiento contemporáneo El MAE se mueve, que se pone en marcha, se organiza, se impulsa desde el Museo Andaluz de la Educación de este ayuntamiento. Agradecer, bueno, sumarme a los agradecimientos del concejal, de Manuel López Mestanza, a José Antonio Mañas por ser, bueno, lo que siempre decimos, ¿no? El alma, el corazón, el impulso. Y a todos vosotros, a todas vosotras por estar aquí. Fíjate, estaba escuchando a Manuel López y esta mañana que lo he estado exprimiendo, como antes él ha dicho, te preguntaba, ¿dónde estarán los espacios de debate? Y tú al entrar me has recomendado un ensayo, ¿no?, sobre la importancia de las bibliotecas públicas, los espacios presenciales, ¿no?, lo presencial, lo material. Yo creo que es donde, y en las bibliotecas públicas especialmente, se posicionan como esos espacios de debate necesarios, ¿no? Esto lo dejo así como lugar en el al que podemos acudir, pero en último lugar agradecer también a las compañeras de la biblioteca pública su trabajo, su labor y su vocación, en tiempos que además no premian las vocaciones. Quiero empezar precisamente por ir transitando desde lo más general hasta lugares más específicos que tú desarrollas por los diferentes capítulos de la brecha entre saber y hacer. Y además algo que yo creo que, precisamente por algunas cuestiones que veníamos hablando en el coche, sobre todas esas narrativas que se han impulsado desde soportes tecnológicos como pueden ser las redes sociales, muy medidas por los oligarcas, el tecnocapitalismo, ¿no?, que cada uno elija la expresión en la que mejor acomodo encuentre, pero hablar de lo común, de lo comunitario, hoy en día es muy difícil porque yo creo que en el siglo XX, que es casi, hablar del siglo XX es como parece que estamos hablando no sé, de la prehistoria, ¿no? Pero hace 26 años, pues en el siglo XX, teníamos muy claro el sentido de lo público. Después se fue deslizando lo público hacia una nueva naturaleza, que era lo común. Ahora lo público lo asociamos a lo institucional, y lo común bueno, se presenta como algo de mayor envergadura y debe ser algo de mayor envergadura, pero insisto, por situar el punto de partida de esta hoja de ruta que tú vas trazando en la brecha entre saber y hacer, en este siglo somos capaces de saber o conocer, aproximarnos a una definición de lo común, o es algo que todavía está en una especie de work in progress, ¿no? Es decir, que todavía se está redefiniendo como tantos otros sustantivos. Bueno, es una pregunta importante para empezar, ¿no? Digamos, lo que está claro es la esfera de lo privado, la esfera de lo institucional, y en medio queda ese espacio que es más difícil de concretar, que sería el espacio, digamos, que supera lo más propiamente
cotidiano de lo privado, y que en cambio no tiene la conformación de lo institucional, ¿no? A eso lo llamamos lo común, lo que nos une. Hay una expresión que a mí me gusta recordar siempre, que es la primera frase de la Constitución americana, que dice "We the people", ¿no? Nosotros el pueblo, ¿no? Esa es una frase como fundacional, ¿no? Vendría a decir, ¿qué es lo que nos constituye como sociedad? El reconocernos unos a otros y reconocernos a unos a otros en un nosotros que es más que lo que cada uno es, ¿no? Y por lo tanto, digamos, si aquí el concejal de Alhaurín dice nosotros, ¿no? No se refiere al ayuntamiento solo, ni se refiere a ninguna de las familias, se está refiriendo a ese we, a ese nosotros, que de alguna manera implica la idea de que hay algunos lazos, algunos vínculos que nos afectan a todos en esta relación, ¿no? Hay una forma digamos, también institucional de plantearlo cuando, por ejemplo, se entiende que las cooperativas es una expresión organizada de lo común, siendo, en cambio, no una institución pública, ¿no? Por lo tanto, hay una forma de generar una idea de lo común cuando un grupo de personas sin constituirse como institución, sí que se organizan juntas, por ejemplo, para gestionar un banco de agua o para gestionar un banco de peces, ¿no? en la pesca, o para, como pasa en muchos sitios en España aún, gestionar de manera comunitaria, se hizo un bosque, ¿no? Esa es una idea, incluso cuando se habla del tercer sector, ¿no? El tercer sector no deja de ser una forma de organizar lo común en un ámbito específico, ¿no? Y si confundimos lo público con lo institucional, yo creo que perdemos una parte de esa idea, ¿no? de lo común, ¿no? Por lo tanto, yo, en este sentido, diría que detrás de esa idea de lo común hay un concepto que se ha utilizado mucho últimamente para explicar también las diferencias entre países, que es la existencia de lo que se llama capital social, por ejemplo, ¿no? Hay países que tienen, o hay regiones de España, o hay municipios que tienen más capital social que otros. ¿Qué quiere decir? Que han conseguido generar vínculos entre las personas que hace que se sientan formando parte de algo que trasciende lo privado, sin en cambio llegar a la posición de que son, digamos, que forman parte de una institución. Tú, si resides en Alhaurín, no decides que el ayuntamiento es el tuyo, te ha tocado, ¿no? O sea, tú eres ciudadano de Alhaurín, vives en Alhaurín, estás empadronado en Alhaurín, por lo tanto, la relación con el ayuntamiento viene determinada por tu empadronamiento. Pero en cambio el hecho de sentirte parte de una comunidad es algo que tiene una parte de voluntariedad, ¿no? De querer formar parte de esa comunidad. Hay un autor americano que se hizo muy famoso haciendo un libro que se llamaba Ir a jugar a los bolos solo, ¿no? En inglés era más fácil, que era Bowling Alone, ¿no? que es Robert Putnam, ¿no? Decía que Estados Unidos estaba perdiendo su identidad como país porque cada vez había menos gente que iba a jugar a los bolos en cuadrilla y que iban a jugar a los bolos solos, ¿no? Jugar a los bolos solos quiere decir que están perdiendo los vínculos y los lazos con los demás, ¿no? Entonces él le vino esto de un análisis que hizo en otro libro que le hizo antes, a partir de una estancia en Italia que se llama Le Piante e le Radice, que luego publicó un libro que también publicado aquí por el CIS, que se llamaba Hacer que la democracia funcione, Making Democracy Work, en el cual hice yo el prólogo, por cierto, hago un pequeño anuncio del libro. En ese libro explicaba qué es lo que explicaba que en Italia había regiones, o sea, él analizó, se crearon las regiones en Italia, como aquí las comunidades autónomas, digamos que fue la Constitución, allí en Italia se crearon en el año 70. Él, el año 90, analiza 20 años de funcionamiento de las regiones en Italia
e intentas saber por qué algunas regiones en Italia funcionan mejor que otras. Y entonces, alguna gente, la región que funcionaba mejor en Italia era la Emilia-Romagna, que es la capital Bolonia, ¿no? Y él decía, hay una forma de comprender que esto es así porque resulta que en Bolonia gobierna el Partido Comunista. Entonces hay gente que dice que la Emilia-Romagna funciona mejor porque gobierna el Partido Comunista. Él empezó a analizar esto y vio que no tenía nada que ver con el Partido Comunista, que esto venía de mucho antes, que era el grado, decía él, de civiltà. El grado de civiltà tenía que ver con la cantidad de cooperativas, asociaciones, vínculos que existían desde hace mucho tiempo, que tenían una idea de lo común, que hacía que hubiera una preocupación por lo colectivo que trascendía del ámbito de lo privado. Y en cambio distinguía una idea de lo común, de capital social, que es en Sicilia, que es una idea mafiosa de lo común. O sea, en Sicilia también hay una idea, digamos, de lo común muy fuerte, pero que tiene que ver con ser de la mafia o no ser de la mafia. Por ejemplo, entonces descubrió, por ejemplo, que en Sicilia no había ninguna empresa que fuera más allá de los 15, 20 empleados, que era el ámbito de lo familiar, porque si iba más allá de los 15, 20 empleados, entonces la mafia les hacía pagar un pago. Y entonces había una especie de tendencia a hacer pequeñas empresas, porque se hacían grandes empresas y ya la cosa se complicaba, ¿no? Bueno, entonces, a partir de ahí, me estoy alargando un poco, pero decía que había 3 tipos de capital social. El tipo de capital social que mira solo hacia adentro, o sea, nosotros tenemos una idea de lo común que es lo nuestro. Entonces solamente nos preocupa lo nuestro y por lo tanto los que son fuera de lo nuestro esto no nos preocupa. ¿No? Que es una idea, en inglés dicen capital social bonding, que mira solamente hacia adentro. Otra cosa sería un capital social más, digamos, linking, que decía él, que es conectar, por ejemplo, las bibliotecas. Imagínate, me han dicho antes que hay 5 museos de educación en España. Pues una idea de capital social podría ser de lo común, lo compartido, sería que los 5 museos de educación se unieran en una red y crearan formas de intercambio entre los museos de educación. Vale. Pero el capital social mejor, decía él, era el bridging, el que hace puentes, ¿no? Es decir, que la biblioteca más el Museo de Educación de Andalucía, más la Asociación de Vecinos de Laurín, más el grupo de montaña del grupo que hace deporte o los de fútbol, se unen porque quieren organizar juntos la fiesta mayor de Laurín. Ahí es donde se nota que hay capital social, porque hay una capacidad de salir de aquello que a mí me interesa especialmente, que es, ¿no?, estar en el museo, con otra gente que le interesa, digamos, la cooperativa, con otros que les gusta el fútbol, y juntos tienen una idea de lo compartido que va más allá. Normalmente los países que tienen más capital social funcionan mejor que los que tienen menos capital social. Esta es una idea que digamos, funciona bien, ¿eh? O sea, que tú puedes comprobar que eso tiene una manera de ser. Y hay muchas formas distintas de medir esto. O sea, que a partir de la pregunta de lo nuestro, me he alargado mucho, pero de lo común, pero para que entendáis que en el fondo mi perspectiva siempre es una perspectiva de análisis de cómo algunos conceptos nos sirven para explicar cómo funcionamos como sociedad, ¿no? Voy a leer un fragmento de la presentación del ensayo para precisamente, ya lleguemos a la gran pregunta de cómo la ciencia puede ayudar a la democracia, en el caso de que tenga respuesta o habrá nuevos interrogantes o cuestiones, pero para ya preguntarte por esa brecha o esa transición, ¿no? O ese espacio que está por ocupar o habitar. Dices, la democracia tiene que ser no solo virtuosa, sino también eficaz. Debe enfrentar los problemas colectivos de manera más sólida, duradera y efectiva que el autoritarismo y la tecnocracia. Y para ello es imprescindible que política y ciencia caminen de la mano y que cada una de ellas ponga de su parte en ese caminar. La ciencia no puede limitarse a seguir en los laboratorios y centros de investigación
tiene que contribuir a resolver problemas y desmontar bulos. Y por su parte, los políticos han de estar dispuestos a transitar por terrenos menos trillados, a convertir la esperanza de la mejora en acción, a idear soluciones nuevas para problemas viejos. Sobre estos dos espacios, estos vasos comunicantes, ¿no? Yo creo que esa sería la imagen, o quiero pensar que sería la imagen más adecuada. Exacto. Estaría bien, ¿no?, que hubiera más comunicación entre esos vasos. Efectivamente, ¿no? Esa tendría que ser la imagen más adecuada, especialmente en este siglo. ¿Tú crees que esa brecha o esa incapacidad esa falta de ausencia de diálogo, incluso que la política por un lado o quien toma decisiones sobre, quien gestiona sobre lo de todos o lo común y los científicos a lo mejor se debe también a que son lenguajes diferentes? ¿Tú crees que esa brecha se debe a que son dos mundos que no saben ponerse de acuerdo o que no pueden ponerse de acuerdo? Claro, el libro surge de, antes Manuel lo comentaba, ¿no? Surge de una experiencia personal, ¿no? Y yo empecé siendo profesor universitario, si no me acuerdo mal, el 1 de octubre del 74, de 1974. O sea, que de hecho el 30 de septiembre del 74 acabé la carrera de Ciencias Económicas y el 1 de octubre era profesor, o sea, no dejé la universidad. El que me fichó como profesor era Jordi Soletura, que era uno de los padres de la Constitución, que fue mi director de tesis, por otro lado. Por tanto, si miro hacia atrás, llevo 50 años en la universidad, ¿no? De hecho 52. Y por lo tanto mi vida ha estado siempre vinculada a la universidad, a la formación, a la enseñanza y también a la investigación. He dirigido más de 50 tesis doctorales, he publicado mucho, tal, muy bien. En los últimos años, en el año 2018, empecé a trabajar en el Ayuntamiento de Barcelona como responsable de Cultura y luego, por una serie de circunstancias, acabé siendo ministro de Universidades. Han sido los últimos hasta el 23, por lo tanto han sido una experiencia de 50 años en la universidad y 6 años en la política activa. Y esto me ha provocado esa doble experiencia, me ha provocado un poco la idea de hacer el libro, ¿no? Porque ¿qué es lo que he detectado? Que los que nos dedicamos a la investigación y a la educación, porque mi campo de investigación es la gestión pública, lo he dicho antes Manuel también, por lo tanto era un campo de investigación muy vinculado a las prácticas institucionales. Y he publicado muchas cosas sobre políticas educativas, políticas ambientales, políticas sanitarias, políticas culturales. Y en cambio, cuando no he visto, muy pocas veces he visto que lo que estudiábamos tuviera efectos en las decisiones que se tomaban en el campo institucional. Y cuando he estado en el campo institucional, muy pocas veces he tenido la sensación de que hacíamos caso a lo que decía el campo de investigación, sino que estábamos muy preocupados por pequeños incendios, cosas que estallaban de golpe, por elementos muy de corto plazo. Y en cambio, cuando estaba en el campo de investigación, más bien mi idea era más estructural, ¿no? Más de largo plazo, ¿no? Pero aquí hay un desajuste importante. A mí me preocupaba explicar lo que había pasado, y cuando estaba en el campo institucional o más político, me preocupaba el futuro. Por tanto, son dos cosas que no funcionan bien. Cuando estaba en el campo de investigación me preocupaban las preguntas, y cuando estaba en la política me preocupaban las respuestas, ¿no? Entonces, son como dos espacios que deberían tener más articulación, porque sería bueno para todos y no acaba de funcionar, ¿no? Mis incentivos, cuando era profesora, cuando estoy en la academia, y ahora pues ahora sigo como catedrático emérito, pero ya no tengo la preocupación de hacer más carrera académica. Mi preocupación en la carrera académica era conseguir publicar más, porque lo que me vale en mi carrera académica no es que tengan impacto mis investigaciones, sino las publicaciones que hago, ¿no? Y las citas que recibo de mis publicaciones, ¿no?
Aquí no sé, aquí hay algunos que están en la universidad y otros quizá no, pero un elemento central en la universidad son las llamadas citations, ¿no? Que son las citas, ¿no? que tus artículos provocan en las publicaciones científicas, ¿no? En los journals, ¿no? Que son las revistas científicas, y además todas las revistas científicas están categorizadas por cuartiles, ¿no? El primer cuartil, el segundo cuartil, el artículo, ¿no? Entonces, cada publicación te vale unos puntos que luego en tu carrera académica serán contados. Pero no hay, en ningún sitio se mira si lo que has publicado ha tenido impacto en la transformación de la realidad. Y en la política, digamos, lo que estás pensando, digamos, con toda la razón, es que lo que quieres es ganar las próximas elecciones. ¿Por qué? Pues porque piensas que las propuestas que tú tienes planteadas para tu comunidad son las mejores y por lo tanto necesitas tiempo para poderlas desarrollar. Por lo tanto, tu planteamiento no es un planteamiento de hacer aquello que sea lo más científicamente, digamos, sostenible, sino aquello que sea más utilizable para aquello que tienes planteado a corto plazo, ¿no? Hay una frase de Kissinger que yo utilizo en la... No es que Kissinger sea una persona que me guste citar, pero es un tipo que estuvo muchos años en política y era muy inteligente. Kissinger lo describía en 5 palabras. Una conclusión no es una decisión. Ya está. O sea, una conclusión de una investigación no es una decisión. En medio hay muchas cosas, ¿no? La conclusión dice, tendríamos que hacer esto, sí, pero luego, a la hora de hacerlo, resulta que ya no es solamente el decisor el que toma esta decisión, sino que hay intereses, valores, hay calendarios, hay gente que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo, y la decisión implica mucho más que hacer un estudio. Por lo tanto, digamos, esa relación es una relación que es complicada. ¿Por qué es importante plantearla ahora? Porque estamos en un momento complicado. O sea, digamos, los que somos viejos como yo, pues ya sabemos la gran aspiración que teníamos para conseguir la democracia. Y realmente el país ha cambiado, se ha transformado radicalmente en estos años, ¿no? Pero la gente ahora, en muchos casos, da por conquistado este tema, lo da como algo que ya se tiene. Pero en cambio, si no lo somos capaces de mantenerlo vivo, ¿qué quiere decir mantenerlo vivo? No hacer elecciones cada 4 años. Mantenerlo vivo es que consigamos que las promesas que lanza la democracia se cumplan, sean efectivas y que la gente note que en sus condiciones de vida la democracia no es solamente un ejercicio rutinario de cada 4 años votar, sino que vivir en democracia implican valores, elementos, ¿no? Elementos que vale la pena poner en marcha. A mí me gusta mucho, siempre lo cito, este artículo 9.2 de la Constitución, que me acuerdo muy bien en las discusiones que teníamos con Jordi Solé-Tura, porque él iba a hacer la Constitución y el fin de semana venía a Barcelona y estábamos un grupo de gente ayudándole y tal. El artículo 9.2 de la Constitución, para aquellos que no lo recuerden, dice: los poderes públicos removerán los obstáculos que impidan que la libertad y la igualdad sean efectivas. Este artículo es un artículo brutal, o sea, es un artículo que dice que si no hacemos nada, la libertad y la igualdad no son efectivas. Los poderes públicos tienen que actuar. Es un artículo copiado, pero copiado del artículo 3 de la Constitución italiana y del artículo 3 de la Constitución alemana, que se hicieron en el año 1947. Nosotros lo hicimos en el año 1979. Pero copiamos esa frase porque es una frase que es propia de una democracia madura que dice que la democracia no es solamente votar, sino que es conseguir que las cosas cambien y que se transformen y que las promesas que hace la democracia se conviertan en realidad, que no sean promesas, porque si no la gente dirá, bueno, aquí todo el día decimos que vamos a estar mejor, pero esto no... Pues a lo mejor hay gente
que sin tantas historias resuelve esto mejor, ¿no? O sea, es decir, seguramente estamos en un momento de la historia en que no podemos considerar que la democracia es un capital ya adquirido y que lo tenemos para siempre. Esto empieza a no ser verdad. En ese momento complicado y retomando lo que, bueno, también lo que en cierto modo me decías esta mañana de dotar de contenidos a la democracia, ¿no? Y en ese afán transformador que tiene que tener la política, ¿cómo puede servirse, por un lado, que es uno de los asuntos vertebradores del ensayo, cómo puede, por un lado, la ciencia servirse o aprovechar la capacidad transformadora de la democracia y cómo puede la política aprovechar el potencial de la ciencia para garantizar que la vida de la gente sea mejor? Exige cambios por los dos lados, es decir, no es un problema de los científicos por un lado, ni es un problema de los políticos por el otro. Es un problema, digamos, los científicos han de seguir haciendo ciencia y los políticos han de seguir haciendo política. Pero estaría bien que la comunicación entre estos dos mundos funcionara de una manera mejor, ¿no? Entonces, ¿esto cómo puede hacerse? Por ejemplo, una forma sería que los incentivos que tienen los académicos a la hora de hacer investigación, hubiera una parte que pudiera valorarse, que sería el impacto que tienen en la realidad las investigaciones que hacen. Esto está cambiando ahora. ANECA, ¿no?, que es la Agencia Nacional, no sé, los que no son del sector no lo saben, pero hay una agencia que se llama ANECA, que es la que evalúa los currículums de los investigadores. Y si quieren los investigadores en la universidad avanzar en su carrera académica, tienen que conseguir que ANECA les valore lo que han hecho. Hasta ahora, lo único que valoraba ANECA eran las publicaciones de los journals. Ahora han empezado a valorar el impacto de esas publicaciones o la transferencia de ese conocimiento. La Unión Europea, por ejemplo, empieza a hacer una cosa interesante, que es poner de relieve no solamente las journal citations, que serían las citas de las revistas científicas, sino habla de las policy citations, ¿no?, que serían las citas que los decisores políticos utilizan cuando quieren justificar una nueva ley, un nuevo decreto, ¿no? Normalmente las leyes llevan una parte inicial donde se explica la exposición de motivos, se explica el por qué se hace esta ley, y allí a veces se citan estudios. Esto quiere decir que el legislador, el decisor, a la hora de tomar esas decisiones, ha tenido en cuenta algunos estudios que le han servido. Bueno, pues entonces esto debería tener un valor, porque a lo mejor ese artículo o esa investigación no ha salido en ningún journal de los importantes, pero en cambio ha sido muy útil a la hora de, bueno, pues esto tendría que tener un valor, ¿no? Hay otros ejemplos de esto, ¿no? Desde el punto de vista, seguramente, de la política. O sea, en democracia hemos de tener una cosa, esta mañana lo comentábamos también. La verdad científica no es la verdad democrática, porque si no, simplemente diríamos que los científicos gobiernen, ¿no? ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea, si llegáramos a la conclusión que los científicos son los que tienen razón sobre lo que debería hacerse, entonces, pues ya está, los más expertos y más sabios de una comunidad, pues que decidan. Entonces, la verdad científica sería la verdad política, pero resulta que la verdad científica no es la verdad política, porque entre las evidencias y el consenso, en medio, hay una serie de transacciones y de negociaciones que se tienen que hacer. Pero la ciencia, o sea, ¿cuándo se publicó? La primera vez que se publicó, no sé si os acordáis, el primer informe que decía que no íbamos bien, que si seguíamos así el mundo se iba a acabar y que no tendríamos más recursos. Se publicó un libro por el Club de Roma que se llamaba Los límites del crecimiento. Año 1972. O sea, el año 1972 los científicos ya nos dijeron
que si seguíamos avanzando como estábamos haciendo, necesitábamos 4 planetas Tierra para poder mantener ese crecimiento, porque iba a pasar lo que ha ido pasando desde el 72, es decir, que han ido cambiando, ¿no? Claro, ¿por qué no se les hizo caso a los científicos? Porque el cambio que implicaba cambiar todo esto era enorme. Otra cosa es que sea justificable que hayamos tardado tantos años, esa es otra discusión. Pero digamos, ahora, fijaos lo que está pasando, estamos aún discutiendo, o sea, estamos sufriendo una guerra que aparentemente está, digamos, basada en el debate sobre hidrocarburos y el control de hidrocarburos. Y el estrecho de Hormuz, que hace 2 días que nadie sabía dónde estaba, ahora cada día nos desayunamos con el estrecho de Hormuz y el paso de los... y es un problema de traslado del petróleo, cuando sabemos que los combustibles fósiles... Pero claro, es que todo el sistema económico está basado en esa energía. Si no somos capaces de transformar, es decir, el científico dice, vamos mal, pero entre el vamos mal y que lo hagamos distinto, hay una transición, quizá es un poco larga en este caso, pero es una transición que deberíamos... O sea, ¿os acordáis cuando dijeron, yo me acuerdo muy bien porque yo tenía pero un hermano mío tenía un coche diésel y de golpe y porrazo el coche diésel, que era lo mejor que había en el mundo porque era el que duraba más tiempo, el que no sé qué tal, se convirtió en una especie de enemigo público de la humanidad porque el coche diésel era el que contaminaba más y tal. Y mi hermano me decía, pues a mí me dijeron que era el mejor coche que me podía comprar y ahora resulta que no, que tú no puedes cambiar la realidad de un día para otro porque hay mucha gente que tiene intereses, ¿no? Tiene efectos y por tanto ese cambio en la ciencia tiene muchas repercusiones negativas y positivas en mucha gente. Por tanto, el político, una conclusión no es una decisión. El político tiene que pensar en decisiones y tiene que ver cómo transita de ese consenso científico a una... Las 3 palabras clave serían evidencias, argumento, persuasión. Al político le preocupa la persuasión, al científico las evidencias. Y en medio están los argumentos, ¿no? Entonces, lo importante en democracia es conseguir consensos, ¿no?, sobre lo que se tiene que hacer. En la ciencia, el debate no es sobre consensos, el debate es sobre si esa investigación está bien hecha, si los parámetros que ha hecho, si la comunidad científica la valora como realidad y no le preocupa si hay consenso, ¿no? No sé si me explico. Sí, perfectamente. Y evidentemente, si un político solamente utiliza la persuasión y los argumentos, pero no tiene evidencias, a esto le llamamos demagogia, que es otra cosa, que es, digamos, ser muy bueno persuadiendo a la gente, pero sin ninguna evidencia. Entonces eso también es negativo. O sea, la política al margen de las evidencias es demagogia. Las evidencias sin pensar en política es wishful thinking, lo que me gustaría que pasara, pero tiene que pasar en medio. Hay una frase que también cito en el libro que es un poco provocadora, que hizo Jean-Claude Juncker, ¿no?, que fue, digamos, el líder de la Unión Europea en un tiempo, primer ministro de Luxemburgo muchos años. Es una frase un poco cínica, pero dice, los políticos sabemos muy bien lo que tenemos que hacer, lo que no sabemos es cómo ganar elecciones si hacemos lo que tenemos que hacer. Claro. Y es un poco bestia como frase, ¿no? Pero está diciendo que a lo mejor si hacemos lo que tenemos que hacer, resulta que, ¿no?, mucha gente se va a enfadar. Entonces tenemos que pensar en cómo transitamos, ¿no?, de donde estamos a donde nos gustaría llegar, ¿no? Esa transición es complicada. O sea, en resumen, los científicos deberían pensar más en su capacidad de transferencia hacia el ámbito de las decisiones y pensar que las cosas no se cambian de un día para otro, y los políticos deberían pensar más en algo más estratégico, más a largo plazo y no solamente pensar en el corto plazo, ¿no? Esa doble... Te voy a preguntarme, bueno, voy a minimizar y pero maximizar... Tú si me alargo mucho me cortas. No, porque además, porque yo creo que nos estás llevando a muchos lugares, pero quiero preguntarte ahora por el cortoplacismo, pero antes, por si acaso, te lo dejo ahí un poco en el aire, porque te estaba escuchando
el tema de los hidrocarburos, ¿no? Que obviamente todo nuestro modelo de convivencia económico, social, político está regulado. La propia movilidad, incluso cuando se ha intentado cambiar la movilidad de las ciudades, ¿no? Está muy determinado, es todo muy lento, muy engorroso, pero en esas transiciones o en esa incapacidad de transferencia del conocimiento de la ciencia, que además durante mucho tiempo al científico, cuando se planteaban políticas climáticas que garantizaran la salud pública, porque estábamos hablando de, bueno, al fin y al cabo hablamos de salud pública, ¿no? Que es algo que sacamos a pasear con con demasiada poca frecuencia. Pero yo, y esto te lo dejo ahí en el aire, y si quieres lo retomamos después, el mercado durante un tiempo actuó como catalizador entre esas dos esferas de la ciencia y la democracia a la hora de las evidencias trasladarlas a políticas públicas, pero yo tengo la impresión de que en los últimos años y más allá de una década, en lugar del que el mercado sea catalizador, está siendo inhibidor de las evidencias científicas, bueno, pues ante la posibilidad de ser trasladadas a políticas públicas, ¿no? Decisiones públicas, sobre todo en todo aquello que guarde relación con la salud pública y con las políticas climáticas, que es el gran reto que tenemos en el siglo XXI. No hay otro. Y si quieres, nos metemos ya, después vamos al cortoplacismo. Sí, sí, este es un gran tema, ¿no? Por ejemplo, hay un debate que ha sido muy típico, que ha estado muy difundido, que es, por ejemplo, algunas farmacéuticas que cuando empiezan investigaciones que conducen a que esa investigación ponga en cuestión uno de los medicamentos que esa farmacéutica hace y que deja de ser útil, esa investigación se paraliza. ¿No? Esto ocurre. Y por lo tanto, aquí es muy importante ver el papel de la investigación pública, ¿no? Traía un recorte del periódico, pero me acuerdo que salió ayer, que Trump ha eliminado el Consejo Nacional de Investigación de los Estados Unidos. Ha suprimido todos los miembros del Consejo Nacional de Investigación. El Congreso, la National Science Foundation, que es la entidad, digamos, de investigación más importante del mundo, probablemente ahora, se creó el año 1945, la creó Theodore Roosevelt, y el director de la fundación, de la National Science Foundation, fue nombrado, que era Vannevar Bush, que no tiene nada que ver con los presidentes Bush, y él, en la alocución que hizo de la creación de la National Science Foundation, dijo que era muy importante la creación de esa agencia porque esa agencia tenía que trabajar para mejorar el bienestar de la ciudadanía. Y hablaba de la salud, etcétera, etcétera. Y ahora nos encontramos que un presidente de Estados Unidos ha nombrado a un secretario de Estado de Sanidad que no cree en las vacunas y ha eliminado ¿no? a todo el consejo de asesores de la National Science Foundation. Seguramente lo que está pasando es que le molesta la existencia, ¿no? de un grupo de asesores que le están diciendo que las políticas que está siguiendo no solamente no siguen los parámetros de la ciencia, sino que van estrictamente en contra de lo que la ciencia está aconsejando. Bueno, aquí tenemos un problema, ¿no? Porque realmente detrás de eso está el dinero. Porque, digamos, ese señor, el presidente de Estados Unidos, en muy poco tiempo ha conseguido multiplicar su ya, digamos, riqueza que tenía antes de ser presidente de Estados Unidos y está favoreciendo a un grupo de empresas y de sectores que ven ahí una oportunidad. Claro, digamos, uno de los asesores más importantes en estos momentos en temas militares del presidente Trump y del Pentágono es una empresa que se llama Palantir. El líder de esa empresa es Peter Thiel. Peter Thiel ha dicho que democracia y libertad no son compatibles. Bueno, pues, ¿por qué dice eso? Porque dice que en el fondo
la libertad es hacer lo que cada uno quiera hacer, innovar, etcétera, y la democracia es un freno, porque la democracia implica que tienes que atender a los que no pueden seguir, ayudar a los que no, los que son más menesterosos, lo que puedas hacer en investigación lo tienes que hacer teniendo en cuenta los intereses que afectas, bla, bla, bla. Entonces, quiero decir, siempre el poder del dinero siempre ha estado presente, pero ha habido una cierta capacidad de los poderes públicos de controlar buscar ese equilibrio, ¿no?, entre la capacidad que tiene el mercado de generar competencia e innovación y al mismo tiempo el sistema político buscar la manera de compensar los desajustes que el sistema genera, ¿no? Bueno, esa es la democracia liberal que conocemos, que se creó desde el 45. Ahora estamos en un periodo, por lo tanto, por eso decía antes, estamos en un periodo que no podamos dar por supuesto que esto va a seguir así. ¿Por qué? Porque el poder, digamos, económico es capaz de romper esos equilibrios, ¿no? Y en ciencia también, ¿no? La posibilidad de que determinados ámbitos científicos no prosigan porque afectan a intereses económicos se está dando. Digamos, en materia, por ejemplo, es decir, ¿por qué China en estos momentos es el país que tiene el nivel de energía renovable más alto del mundo? Porque no tiene ni petróleo ni carbón. Y la inversión que está haciendo en energía renovable es brutal. En 10 años han conseguido ser los primeros en energía renovable porque sabe que el tema energético es clave y ellos no tienen ni petróleo ni carbón. En cambio, Estados Unidos tiene un nivel de producción aún de hidrocarburos muy importante, controla el mercado de hidrocarburos y quiere seguir manteniendo ese mercado de hidrocarburos. Y, por lo tanto, el presidente Trump está, digamos, cortando toda la investigación en energía renovable que estaba en marcha y está en contra de los elementos de sostenibilidad porque, digamos, es decir, ahí es donde la contradicción entre ciencia y política se hace flagrante, ¿no? Entonces es cuando, digamos, el elemento aparece con los tintes más dramáticos, ¿no? Yo diría que es muy importante en ese sentido lo que tú comentabas, que la investigación siga teniendo una componente de fondos públicos muy importante, que busque, digamos, por lo tanto, un interés común. La Unión Europea en ese sentido lo está haciendo. La Unión Europea lo ha venido haciendo y lo sigue haciendo. Hay algunos problemas porque, por ejemplo, pues, si vosotros queréis ver, o sea, en estos momentos un investigador, para que sepáis un poco de lo que estoy hablando, un investigador que hace una investigación muy importante, financiada por fondos públicos, para que sea publicada tiene que pagar en la publicación. Y para que esa publicación esté en abierto y vosotros podáis leerla, tiene que pagar para que esté en abierto. Es increíble. Y eso está pasando, digamos, ¿no? Por lo tanto, digamos, hay un tema que está encima de la mesa que es la ciencia abierta, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir que toda la investigación esté abierta para el conjunto del público, ¿no? La Unión Europea ha creado una coalición que se llama COARA, que está intentando conseguir que toda la ciencia que se produzca por parte de fondos públicos sea abierta. Ahí hay todo un proceso, digamos, ¿no?, que es de conflicto, ¿eh? No es un tema pacífico, ¿no? Por lo tanto, lo que tú preguntas de si hay intereses en juego que lo que están haciendo es cortando las posibilidades de avance científico en ciertos campos, es así. También, por ejemplo, cuando más intereses económicos hay vinculados a una investigación, más conflicto genera esta investigación. Esto es bastante evidente. Y ahí es donde la capacidad del sistema democrático tiene que ser capaz de conseguir las coaliciones para que esto, digamos, pueda avanzar, ¿no? Yo tengo varias preguntas, te voy a hacer yo la última para que ya sea el público quien tome la palabra. Voy a leer otro párrafo vamos por la página 25. O sea, imagínate todo lo que tengo todavía. Hay que caracterizar... Es un incentivo para que luego compren el libro. No. Hay que caracterizar mejor los problemas, analizar y prever tendencias de futuro, ensayar soluciones, generar conocimientos sobre lo que funciona y lo que no. En definitiva, incrementar la eficacia. Y te quiero preguntar por el asunto del tiempo, ¿no? Es decir, el cortoplacismo, si todo es para aquí y ahora, la eficacia deja de ser eficaz o deja de tener sentido, ¿no? Sí, lo que pasa es que
digamos, lo que tenemos que conseguir es que las políticas que sean más complicadas existan coaliciones o alianzas más fuertes, ¿no? Yo me acuerdo muy bien de una directiva de la Unión Europea, no sé si aquí afectó en Andalucía, me imagino que sí, porque era en toda Europa, que la directiva era sobre la calidad de las cuencas hidrográficas de Europa, ¿no? Y la directiva era una directiva del agua, que lo que pedía era que se hicieran análisis de la calidad de las aguas de los ríos de toda Europa para luego tomar medidas para mejorar esa calidad ambiental. La sorpresa fue que decía que se tenían que tomar, fijaos, que la evaluación, o no mejor dicho, el análisis de la calidad ambiental de las aguas de los ríos de Europa se tenía que hacer a través de un proceso participativo. Lo cual sería contradictorio con lo que tú estás diciendo del cortoplacismo, ¿no? Pero ¿por qué decía? Y me acuerdo que a mí me llamaron, que yo era, ya también trabajaba en estas cosas, y me llamaron desde la universidad, me dijeron, están pidiendo que vayas a la Agencia Catalana del Agua, que es la agencia que se ocupa de las aguas, de la gestión de las aguas en Cataluña, para que les expliques a los ingenieros por qué la Unión Europea no se ha vuelto loca diciendo que el análisis de la calidad ambiental de las aguas se tenía que hacer a través de un proceso participativo. Entonces fui allí y un ingeniero, el ingeniero jefe de la ACO, me decía, es que no entendemos nada. Dice, es evidente que la calidad de las aguas se tiene que hacer a través de un proceso en que poner una probeta en el agua, llevarla a un laboratorio, mirar el nivel de contaminación y saber, digamos, qué contaminantes hay, de dónde vienen y trabajar. Entonces, la Unión Europea ha dicho que tiene que hacerse a través de un proceso participativo. Y me decía este ingeniero, dice, esto es como un médico que tiene que hacer una operación de corazón abierto y dice, asamblea, ¿por dónde empiezo? A ver, ¿quién opina esto? Dice, es lo mismo, o sea, ¿cómo va la gente a participar en algo que es un tema técnico? Y yo le dije, bueno, digo, probablemente, que yo me había mirado la directiva, digo, probablemente la Unión Europea ha pensado que, como dice Paulo Freire, hay más que un saber, hay saberes, ¿no? Está el saber del científico, pero está el saber del regante, el saber del pescador, la gente que vive el río todo el año y que sabe que el río cambia durante el año muchas veces, depende de las épocas del año, depende de las estaciones, depende de las crecidas, de las bajadas, etc. Y por lo tanto ha pensado, convendría que además de la probeta y del laboratorio, la gente que sabe del río, no vosotros que estáis en Barcelona y que vais allí a mirar el río, no, la gente que sabe del río pudiera decir la suya. Y luego, quizá más importante que esto, en relación al cortoplacismo, es que ha pensado, si luego ese análisis del agua dice que tenemos que cambiar las conductas del regante, del pescador y de no sé qué, si ellos han participado en el diagnóstico del problema, quizá acepten mejor los cambios de conducta que tendrán que hacer después, porque si no dirán, ahora tenemos que dejar de regar, ahora tenemos... ¿Y esto por qué? Vinieron una gente de Barcelona, pusieron aquí una probeta, se fueron y ahora dicen que tenemos que cambiarlo todo. Hombre, dice, estos no tienen ni idea de lo que es el río, nosotros que estamos todo el día aquí, nadie nos ha preguntado nada. Bueno, a esto se llama ciencia ciudadana. O sea, es la capacidad de incorporar a la gente en el diagnóstico de los problemas, ¿no? Porque si la gente participa en el diagnóstico de los problemas, luego a lo mejor acepta más los cambios que implica el cómo trabajar con ese problema. Entonces, claro, es más largo el proceso de hacer un análisis participativo de la calidad ambiental. Es más largo, pero quizá funciona mejor a medio y largo plazo que no ir, poner la probeta, hacer el análisis y decir, oiga, ustedes están todos equivocados, lo hacen mal. Porque a lo mejor luego esto se bloquea y no hay quien haga nada. Porque la gente dirá, pues no vamos a cambiar nada porque nadie, ¿no? A lo mejor si la gente participara, ¿no?, en los procesos, es decir, si la gente, digamos, que considera que le han engañado porque cuando se compró el diésel le dijeron que era el mejor coche y luego al cabo de 2 días le dijeron que era el peor coche,
si a lo mejor ese proceso por el cual se ha llegado a esta conclusión fuera un poco más abierto y se consiguieran más plazos, a lo mejor la gente, ¿no? ¿Os acordáis cuando salieron en Francia los chalecos amarillos, ¿no? Que eran gente que salió porque no entendía nada de lo que estaban decidiendo desde París y decían, es que en París han decidido que ahora todo lo hacemos mal. Pues a lo mejor alguien nos tendría que haber preguntado algo. No sé si me explico, ¿no? O sea, yo creo que ahí esa idea del corto plazo, del medio plazo, del largo plazo, tiene que ver también con que la gente considere que se le ha tenido en cuenta en los procesos de cambio también, ¿no? Bueno, y la toma de decisiones, claro, ¿no? Y la gobernanza. Exacto. Y entonces eso implica encontrar equilibrios entre el científico, el político, los afectados, los representantes de los afectados, el timing, el calendario, ¿no? Es decir, relacionar ciencia y política no es un tema de que se pongan de acuerdo, no, es un tema más complicado. Porque el científico no quiere dejar de ser científico, el político no quiere dejar de ser político. Y en medio hemos de encontrar la manera de que esto se pueda articular. Y hay procesos para ello. Es decir, ¿no? Pues es vuestro turno, que seguramente tenéis... que no haya presión de grupo, yo tengo varias cuestiones más. Pero, ¿el micro? Venga, pues... Espera, es que tengo el micro... Ay, perfecto. No sé si tenéis alguna cuestión que le... Aquí hay una. Por aquí, José Luis. No. ¿Ahora? Sí. ¿Ahora sí? Muchas gracias, me encanta escucharle y sobre todo yo creo que aquí habría para hablar durante muchas horas, ¿no? En el diálogo que han mantenido yo me he encontrado con varias cosas. Y diría hipocresía, perversión y supervivencia política. Y luego también creo que en parte en la científica, ¿no? Cuando ha dicho de alguna manera que hay momentos en los que las investigaciones, determinados intereses, las paralizan porque no hay interés. Entonces, claro, nos estamos sometiendo a intereses de un lado e intereses de otro, donde lo común parece que poco importa, que era un poco la pregunta inicial, ¿no? Entonces, claro, cuando uno se encuentra en una política en la que prima más la supervivencia de las elecciones que realmente dar respuesta a la ciudadanía, claro, los científicos, que son muchas veces los que deberían, porque hay muchos asesores en política, parece ser, y entiendo que los asesores no serán solo políticos, serán también científicos. Yo no sé dónde se lía ahí, de tal manera que incluso en la política actual ni el gobierno se pone de acuerdo con la oposición, ni la oposición con el gobierno, cuando la pregunta debería ser si las ideas de uno y las ideas de otro benefician no a un partido o a una ideología, sino al bien común. Entonces, claro, yo aquí me veo con una perversión que he ido narrando, casi secuencial en algunos momentos. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué punto los intereses de las oligarquías, que se han comentado en algún momento, o los intereses de la política, llegará un momento que piensen en la ciudadanía? Bueno, claro, es una pregunta como muy de fondo, ¿no? Yo creo que la democracia aparentemente tiene, digamos, esa virtud que es generar momentos en los cuales la palabra la vuelve a tener la ciudadanía, ¿no? Que es, digamos, el momento electoral, ¿no? Lo que tiene que hacer la ciudadanía es, ante las distintas propuestas que se plantean en relación a los problemas, digamos, que esa comunidad tiene, cuál es aquella opción, aquella propuesta que le parece mejor. Lo que pasa es que la mediación, ¿no? La capacidad de saber si aquellas propuestas son viables y son, digamos, solubles no sería la palabra, solventes desde el punto de vista de poderse llevar a cabo. ¿En qué se basa la gente? Se basa en las promesas que el político plantea, en algunos casos en las evidencias que su trayectoria avala, ¿no? Es decir, a este lo conozco porque ha estado haciendo esto. Lo que
plantea me parece razonable, y además a partir de cómo el formato del mensaje, ¿no? El nivel de distorsión o no que el mensaje tiene, ¿no? La capacidad de discernimiento de la ciudadanía sobre este tema es la que es. La gente no son personas, la mayoría de gente no está siguiendo todo el día la política, ¿no? Sino que tiene sus propias, digamos, preocupaciones. Por lo tanto, su relación con la política no es de especialista, es de percepción. Y ahí, en esa percepción, lo que entiende son argumentos que se plantean, argumentos que le persuaden más o le persuaden menos. La parte que nos falta en ese triángulo que yo he señalado son las evidencias, ¿no? ¿Hasta qué punto en ese debate que se plantea en términos electorales las evidencias cuentan o no cuentan, ¿no? ¿Las evidencias son unívocas? No. O sea, si miráis algún debate electoral, veréis que es muy típico que en el debate aquel de televisión un político saca una cuadro y dice, ¿veis? Esto está subiendo o esto está bajando y justifica. Esa evidencia que dice es falsa, no. Ha escogido para sus argumentos aquellas evidencias que mejor le convienen para poder intentar persuadir mejor a la ciudadanía. Pero, digamos, en inglés le llaman cherry picking, es como escoger las cerezas de ese grupo de evidencias que yo tengo, escojo aquellas cerezas que mejor me sirven para intentar, digamos, justificar lo que se plantea. ¿Qué es lo que se necesita para mejorar esto? Que haya un nivel, digamos, de conocimiento y de debate contrastado sobre datos, o no sobre opiniones o perspectivas, sino sobre datos, ¿no? Y sobre la credibilidad que el político, a partir de su trayectoria y de lo que sabemos de él, ofrece o no a la ciudadanía. ¿Cómo mejorar este aspecto? A través de procesos de evaluación, por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos sistemas que no tenemos, sistemas de evaluación un poco más potentes, podríamos saber si lo que ha hecho este candidato en su trayectoria educativa, en su trayectoria en política sanitaria o en políticas sociales o en infraestructuras o lo que sea, digamos, lo que dice que ha hecho, se ha hecho o no se ha hecho. Y ahí, por ejemplo, algo que reforzaría la idea de lo común. Normalmente, sociedades que llevan más tiempo en ámbito democrático han construido sistemas de evaluación más potentes y, por lo tanto, digamos, el nivel de información no sobre los argumentos, sino sobre las evidencias es más potente. Ahora algunos medios de comunicación están utilizando aquello ¿cómo llaman? De esto es falso o es verdadero, ¿no? Exacto, ¿no? La idea un poco del contraste, ¿no? Bueno, pues sería una forma de plantearlo, ¿no? Yo creo que sobre el sistema tal como tenemos ahora de redes y muy basado, digamos, en construir narraciones y relatos, predominan más los argumentos que las evidencias. Por lo tanto, si no rascamos un poco, ¿no? Si no somos capaces, no como ciudadanos individuales, porque lo que no se nos puede pedir a los ciudadanos, a los votantes, es que sean héroes, ¿no? Que se dediquen a controlar cada una de las afirmaciones de cada político para saber si dice la verdad o no. Si tuviéramos más organizaciones de carácter intermedio, ¿no? Por ejemplo, si un político dice las bibliotecas de Andalucía van muy bien, si hubiera un grupo que trabaja, digamos, de manera consciente en el funcionamiento de las bibliotecas, diga, bueno, van bien, pues han faltado recursos para esto, han faltado, ¿no? Que hubiera organizaciones que fueran capaces de contrastar si las promesas o los argumentos que se utilizan están bien fundamentados o no están bien fundamentados, ¿no? Una democracia es más sólida cuanto más capaz es de contrastar los argumentos con evidencias, ¿no? Esta sería un poco la respuesta genérica. Luego deberíamos ir a casos más concretos, ¿no? Hay una cosa que es curiosa constatar, que es que los países de tradición protestante han funcionado mejor sistemas de evaluación que los países con tradición cristiana o católica, porque aquí siempre se nos perdona
al último momento nos confesamos y nos perdonan. En cambio, los protestantes tienen esa idea de responsabilidad individual, ¿no? Es decir, cuando miras los sistemas de evaluación, resulta que los países protestantes tienen sistemas de evaluación más potentes que los países de tradición católica. Simplemente lo dejo aquí apuntado porque es algo que me ha sorprendido, digamos. Es verdad, es cierto. Por aquí había una pregunta. ¿No? Aquí, pensaba que... Bueno, muchas gracias por... La verdad que es una maravilla poder escuchar algo así, que no se escucha todos los días a una persona que tiene tantos conocimientos tan amplios sobre muchos temas. La pregunta que yo quería hacerle es sobre los jóvenes, como buen joven que yo soy, algo que yo aprecio prácticamente todos los días en el ámbito de la educación, en el instituto, es una pérdida del interés por el conocimiento, pérdida del interés pues, por conocer propiamente la historia, por informarse de forma veraz de la política, pérdida del interés, sobre todo también en la filosofía. Incluso llego a apreciar un poco que al que sí que está interesado, los jóvenes que sí que estamos interesados en ello, nos marginan un poco porque ya estamos fuera de lo que es lo normal, por así decirlo. Mi pregunta sería, ¿es un peligro para la democracia esto? Porque al fin y al cabo seremos los jóvenes los que en un futuro tomaremos el rumbo de la política y tendremos que ser los protagonistas del día a día, ¿no? Y mi pregunta sería esa, ¿es un peligro para la democracia el pasotismo de los jóvenes actualmente por el conocimiento? ¿Y a qué se debe este pasotismo actualmente y por qué los jóvenes no quieren o no se acercan a la política, a la historia y a la filosofía? Gracias. Es una muy buena pregunta y una pregunta muy difícil, ¿no? Yo creo que hay una... Estaba leyendo estos días precisamente que hay una especie de desinterés por el conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el conocimiento, tal como está expresado, plantea tantos interrogantes sobre tu propio quehacer diario que es mejor no tener malas noticias, por así decirlo, ¿no? O sea, cuanto más conocimiento tenemos, más malas noticias tenemos. Y entonces en esa idea de evitar el conocimiento, es mejor tener un conocimiento más débil, de los influencers, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De alguien que te dice cómo te vistes o cómo deberías cocinar un gazpacho, ¿no? Cosas más leves que te permitan como sobrevivir en un entorno en el cual todos son amenazas y digamos, incertidumbre y la sensación de que el futuro va a conducirnos hacia desastres, ¿no? Es decir, una cierta idea de que cuanto más sabes, más incertidumbre y complejidad adquieres. Por lo tanto, una manera de evitar los dolores de cabeza y los quebrantos, digamos, de espíritu, sería tener conocimiento leve y fácil, ¿no? Yo creo que en eso hay algo de esto. Luego hay otro tema que a mí me preocupa mucho también, que es el crecimiento de muchos jóvenes que consideran que si hay sistemas políticos mejores que la democracia, que les garantizan un futuro mejor, pues que bienvenido sea ese sistema. Es decir, que no... Se ha dicho que no conocen la historia, que claro, como no vivieron el franquismo ni la transición, pues que no valoran y tal. Bueno, pero también es cierto que las expectativas de futuro que tienen no son muy halagüeñas. Y entonces, en ese sentido, necesitamos reconstruir perspectivas de futuro para los jóvenes, ¿no? Y que, por lo tanto, su esfuerzo, ¿no? Esa hipótesis... Es decir, yo, por ejemplo, soy el primer universitario de mi familia. Me acuerdo muy bien que mis dos hermanos mayores, mis padres tenían una lechería en la calle Hospital, en el Raval, y mi hermano mayor, que nació en el año 40, a los 14 años se puso a trabajar. Y mi hermano mediano, que nació en el 44, pues a los 16. Y yo que nací en el 51, cuando yo tenía 17 o 18 años, me acuerdo que oí la conversación de mi hermano mayor con mis padres diciendo: yo creo que Joan sirve para esto de los estudios, a lo mejor estaría bien, ya no necesitáis tanto que vaya a trabajar,
valdría la pena que siguiera los estudios. Bueno, lo explico en clave personal, pero es en clave generacional. Eso le pasó a mucha gente. Y esa idea de que si tú te esfuerzas y haces el salto puedes llegar más arriba, eso hay mucha gente ahora que dice no, porque esto ya está repartido. Y por tanto, si resulta que entonces es más apetitoso ser influencer o jugar a la moneda esta, a la moneda, ¿cómo se llaman? A las criptomonedas, y en 2 días doy un pelotazo, pues esto, ¿no? Entonces, esto es contradictorio con la idea, por lo tanto, de conocer, de esforzarse, de tal, porque no ves que ese esfuerzo vaya a rendir en elementos que te permitan a ti y a tu generación, ¿no? Entonces yo creo que ahí estamos, por eso me preocupa también en el libro, lo incorporo, la idea de que la democracia tiene que ser capaz de ofrecer perspectivas de futuro, ¿no? Es decir, perspectivas, no promesas, sino que sea efectiva. Para que sea efectiva, tiene que conseguir que pasen cosas, ¿no? Porque si no, digamos, o sea, el otro día me llamaron, volví a hacer clases en primer curso de Ciencias Políticas en la Autónoma, y un alumno me dijo, estábamos dando estas cosas, me dijo, oye, en China funciona esto mejor. Y allí pues han conseguido muy poco tiempo que pasen muchas cosas y el cambio ha sido muy... Yo le dije, sí, pero de cuando en cuando desaparecen personas, con las que no están de acuerdo desaparecen. Dije, bueno, sí, claro, esto sí, ¿no? O sea, pero claro, o sea, es grave que desaparezcan personas, ¿no? Porque los que no están de acuerdo desaparecen, ¿no? Entonces, claro, si... O me acuerdo muy bien de mi hermano, que cuando era empresario, ahora ya se ha jubilado, volvió de Singapur, dice, allí sí que funcionan bien las cosas, allí esto va de narices. Digo, pero bueno, ya sabes que allí, democracia, si tiras un papel al suelo vas a la cárcel y el nivel, digamos, de control sobre cualquier cosa es increíble y tal. Dice, pero aquello funciona. O sea, claro, en el momento en que el factor, digamos, de eficacia justifica cualquier tipo de funcionamiento del sistema, entonces hemos perdido unas bases muy importantes del sistema democrático, ¿no? Entonces, en ese juego de conseguir que pasen cosas, pero al mismo tiempo que nos funcione el sistema, esto es lo complicado de esta situación. O sea, no estoy diciendo que lo que apunta en el libro sea fácil, ¿eh? Yo quiero añadir una cosa sobre esa... Claro, de repente que en realidad no solamente os está afectando a los jóvenes, o sea, en realidad es un contexto que está permeando a otras capas poblacionales. Es verdad que a vosotros os está afectando en cuestiones muy concretas de vuestra subjetividad, porque estáis conformando, ¿no? La parte de la identidad ya la habéis recibido, ahora cada uno tiene que conformar su subjetividad. Pero sobre China, no sé si están logrando desactivar, yo creo que no, porque además las narrativas del desánimo, ¿no? Pero es muy curioso las políticas muy recientes que han puesto en marcha para, que es una cuestión que aquí sí que es transversal y estructural, de confundir conocimiento con opinión, ¿no? Sí, que exacto. nosotros, bueno, no sé si es tu caso, pero es muy difícil encontrar, o aquí que tenemos profesores de universidad, no sé si las fuentes de información siguen siendo los medios convencionales, aunque sean los medios digitales, pero que sean cabeceras, ¿no? Que sea un periódico, que sea un periodista. Pero recientemente a un influencer que vaya, y fíjate qué gobierno lo va a regular, que han sido quienes han auspiciado TikTok, que ha sido el algoritmo más agresivo, incluso que los que está desarrollando actualmente Instagram con todas las modificaciones continuas que están haciendo. Pero ahora, por ejemplo, si hay un divulgador que quiere hablar de medicina, se le va a exigir titulación y se le va a exigir una serie de normas y de criterios que, si lo incumplen, el gobierno automáticamente le va a cerrar el acceso, o sea, va a cerrar todos los canales. China va a hacer eso, ¿no? También había impulsado, lo que pasa es que no lo recuerdo, y estaba en el libro de César Rendueles,
las políticas educativas habían subido el acceso, me parece que ya hasta los 16 años ya no podían, o sea, habían retirado en algunos lugares ya las pantallas y no nos digo que en China, que ya en el libro de César Rendueles habla ya sobre los cambios, curiosamente, en China que se están produciendo y que, bueno, pero respondiendo, hay que regular. El problema es que nadie bueno, Estados Unidos no quiere por motivos intereses naturales del mercado, el eje pacífico lo está haciendo hacia adentro, pero hay que regular. Hoy lo hablábamos con Europa, la manera que tenemos de que la gente aprenda a diferenciar, o sea, lo que no es natural es que la verdad, la mentira pese tanto como la verdad en nuestro tiempo. O sea, tú no puedes, el diálogo se rompe cuando una persona equipara o pone sobre la mesa una mentira y la posiciona como la verdad. Y eso... Sí. Bueno, es que el sistema que tenemos digital, esta mañana lo comentábamos, ha destruido los sistemas de intermediación que teníamos entre hechos y conocimiento, ¿no? O sea, decíamos esta mañana, ¿os acordáis de aquella fotografía de Tiananmen, ¿no? Hablando de Pekín, ¿no? De aquel chico delante del tanque, ¿no? Es una fotografía que todo el mundo recuerda porque es la única fotografía que hubo de los casos de Tiananmen, porque la hicieron los periodistas que estaban en el hotel Pekín, en Pekín, hicieron la fotografía desde las ventanas. No hay otras fotografías. Cuando en Europa recibimos la fotografía, recibimos no solamente la fotografía, recibimos toda la información del periodista que estaba allí y dijo, esto ha pasado porque hubo unas manifestaciones, porque pasó esto, pasó la otra. La fotografía venía acompañada de una explicación. Ahora, si se diera este caso, estábamos comentando en broma esta mañana con Cristina, el chico se haría un selfie con el tanque, el del tanque saldría, haría una foto, habría 500 fotos en marcha de aquel momento y no tendríamos información, tendríamos las fotos. O tendríamos la información del tanquista que diría, aquí le estoy diciendo por qué no sube al tanque, el otro, el que está abajo diría, es un amigo mío que lo encontré, pero habría información de todo tipo, información o desinformación de todo tipo. Exacto, bueno, como el líder del PNV, ¿no? Que lo hemos visto esta mañana tirándose a la piscina, ¿no? Bueno, entonces, claro, o sea, esa desintermediación, ¿no? Sí. Ha hecho que se desvalorice la información porque todo vale. Entonces el conocimiento se ha vulgarizado hasta el punto de que ya no sabemos lo que es conocimiento de lo que no es. Y entonces es más fácil, aparte de lo que he dicho antes, digamos, blindarse un poco, ¿no? Buscar aquello que hace más gracia, que es más divertido, que te permite ir viviendo de una manera más cómoda, ¿no? Esto es lamentable, sí. ¿Alguna por aquí? ¿Y por allí también? Después de todo lo que hemos escuchado, ¿qué opinión le merece a usted la situación actual? Me refiero a nivel político, social, económico y en general, porque yo desde luego en mi entorno veo mucho descontento y percibo como que hay hastío o dejadez o apatía, ¿no? Desánimo. Extraña como que no se puede hacer nada. Y quizá porque estamos recibiendo mucha información acerca de que las cosas no funcionan bien debido a que hay mucha corrupción, por lo visto, porque todos estamos viendo lo que tenemos alrededor. A ver qué opinión le merece a usted lo que está pasando. Sí, bueno, lo que está pasando es muy amplio. O sea, claro. Digamos, lo que yo veo es que hay sobre todo una gran incertidumbre sobre el futuro, ¿no? Hay un acrónimo que utilizan mucho ahora los consultores de empresa cuando quieren explicar un poco dónde estamos. Utilizan un acrónimo que es VICA, ¿no? Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Resumen, no tenemos ni idea de dónde estamos ni hacia dónde vamos, ¿no? Este sería un poco el resumen de la palabra. Complejidad, ¿no? Volatilidad, la primera frase.
todo es muy volátil, no sabemos lo que va a pasar dentro de poco. Y por lo tanto, ¿quién hace, o sea, si os acordáis, quién se acuerda de Ucrania, ¿no? O sea, ¿no? Y parecía que era, pues ahora, ¿no? ¿Y quién se acuerda ya de Gaza, ¿no? Porque ahora estamos en Hormuz, o sea, y de aquí 2 días, ¿no? Estaremos, no sé, o sea, la idea de que es muy difícil. Yo me acuerdo que cuando entré en política en el Ayuntamiento de Barcelona, empecé a notar esto porque le dije a mi jefe de gabinete en aquel momento, Carlos, buen amigo, le dije, oye, me has puesto una cosa en la agenda para dentro de 3 semanas. Me dijo, Joan, piensa hasta el viernes, solo hasta el viernes. Dice, 3 semanas es imposible, digamos, ¿no? Esta idea de volatilidad. Esto viene acompañado por una idea de incertidumbre, ¿no? Incertidumbre, porque no tengo certezas de si puedo o no en mi empresa, en mi trabajo, en mi universidad, pensar en términos de medio y largo plazo. Complejidad, todo es muy complicado, ¿no? Porque, claro, digamos, no tenemos solamente un tema ambiental, tenemos un tema ambiental, tenemos un tema social, tenemos un tema de falta de vivienda, tenemos un problema... Es decir, se mezcla todo y es muy difícil estirar, ¿no? O sea, si tú miras, por ejemplo, el tema de la Dana de Valencia, ¿qué dirías? ¿Es un problema ambiental? Bueno, de los 15 ayuntamientos con más efectos que tuvo la Dana sobre esos ayuntamientos, 11 eran los que tenían el nivel, digamos, de precariedad social más alto. Por lo tanto, se relaciona lo ambiental con lo social, porque probablemente la gente más afectada por el tema ambiental era gente que había construido en sitios donde no debía construir, porque era más barato, vivía en condiciones. Por lo tanto, si tú quieres reconstruir aquello, tendrás que reconstruir no solamente a lo que había, tendrás que cambiar cosas, y esto es más complicado. No es un problema solamente de por dónde pasa el agua, es bastante más que esto, ¿no? Y así podríamos ir. Y luego tienes el factor de ambigüedad. O sea, yo soy hijo del siglo XX. En el siglo XX, cuando la gente se saludaba, decía, o se conocía, decía, ¿este qué es? Pues este es democristiano, este es socialdemócrata, este es más bien comunista, este es liberal, este es no sé qué. Ahora es un poco más complicado, ¿no? Digamos, ¿por qué? Porque, digamos, la difuminación ideológica, no es que no haya polarización ideológica, la hay mucha, pero aquello era un contraste de ideas y ahora más bien es amigo-enemigo, ¿no? Hay una lógica que es muy de polarización. Todo esto hace que la gente genere muchos, ¿cómo llamaría? Amortiguadores en relación a la política, ¿no? La vea como algo que afecta, pero sobre lo cual ellos poca cosa pueden decir. Yo creo que es un problema que tenemos, ¿no? O sea, no es algo que tenemos que verlo como una descripción simplemente de la realidad. Yo considero que es un problema. Por ejemplo, ahora Albania ha hecho, para comentarte lo que dices de la corrupción, como había muchas críticas porque las obras públicas siempre se acusaba a los políticos de que tomaban decisiones que afectaban a los intereses, han decidido que haya una ministra que decide las obras públicas que es inteligencia artificial. Y le han puesto una foto, pero es una foto falsa, porque es la máquina la que decide. Como si esto fuera una forma de resolver los problemas, porque evidentemente la máquina decide sobre la base de lo que le informan. Por lo tanto, si tú le informas de manera sesgada, la decisión será sesgada. Pero en cambio han intentado, digamos, legitimar más las decisiones del sector público diciendo no, es la inteligencia artificial y por lo tanto ya no hay intervención humana, ¿no? Yo creo que en el fondo, digamos, ya sé que es lo que sería deseable, pero en el fondo tenemos que pensar que probablemente una forma de reforzar el sistema sería reforzar también el ámbito de lo local. Yo creo que uno de los elementos para mí claves en el futuro será el reforzar el ámbito local. Pongo un ejemplo muy rápido. Cuando murió Franco, la distribución de gasto público en España era 88-12. 88 el Estado central, 12 los municipios. Ahora estamos en 51-36-13. 51 el Estado, digo la distribución de gasto público, 51 el Estado, 36 las comunidades autónomas, 13 los municipios. Los municipios han pasado de 12 a 13. Y lo que ha habido es una redistribución de gasto público entre Estado y comunidades autónomas.
¿Cuál es la distribución del gasto público en los países nórdicos? Que siempre nos gusta pensar que allí, ¿no? 40-60. 40 el Estado, 60 los municipios. Todo lo que tiene que ver con sanidad, educación, políticas sociales es municipal. Es también cierto que no tienen 8.000 municipios como nosotros. Claro, y la población no es... Claro, no, pero, Claro. pero fíjate que el problema básico es el tamaño de los municipios. Si tuviéramos un tamaño de municipios como Alhaurín, que ya creo que está en los 50.000, si hubiera municipios de 50.000 habitantes, perfectamente sería deseable que tuvieran muchas más competencias en materia de sanidad, de educación, de servicios sociales, porque son los que están más cerca de los problemas, y los problemas necesitan proximidad, porque la complejidad se responde con proximidad. O sea, la gente no tiene un problema solamente de sanidad y otro tiene un problema solo de educación, los tiene mezclados. Y esa mezcla, desde la proximidad es más fácil, ¿no? Yo decía a veces en broma, esta mañana se lo decía a Cristina, la sociedad tiene problemas, la universidad departamentos, ¿no? O sea, la sociedad tiene problemas y nosotros en la universidad lo dividimos, sociología, psicología, economía, pero está todo mezclado. Entonces, o sea, por ejemplo, yo que he estado de responsable de educación en el Ayuntamiento de Barcelona, os puedo decir que es una gran ventaja que Barcelona, que es el único municipio de España que tiene competencias en educación y en sanidad y en políticas sociales, porque tiene un consorcio con la Generalitat y es un consorcio 60-40, 60 la Generalitat, 40 el Ayuntamiento, pero yo tenía capacidad de decisión sobre el sistema educativo y esa proximidad es muy importante. Cuando yo diría que un reforzamiento de la democracia sería acercar las decisiones significativas a la población y que la población tenga más capacidad de contraste no sobre lo que le dice el presidente de la comunidad autónoma o el presidente del gobierno, sino el alcalde, el concejal, aquello que es más visible, que tú tienes cerca y que puedes realmente contrastar si funciona o no funciona. Yo creo que esto es un elemento que deberíamos reforzar.